son los ingenieros los que tienen que salir. Entonces me di cuenta que en la misma empresa, entre los compañeros y entre la gente de empresa, se provocaba ciertos estados de envidia, ¿no? Y luego llegó un momento que la presión, vamos a llamar, de problemas de índole personal en la familia, más la presión de la represión sistemática del sistema político, la muerte, el asesinato de Patiño en la calle. Patiño estaba repartiendo octavillas, aparece la policía en una calle de Madrid y Patiño deja los papeles en el suelo, porque sabía que si lo cogían con la propaganda iba a 20 años a la cárcel como mínimo. La policía se acerca, le dice, bueno, recoge esos papeles. Y Patiño dice, no son míos, que te digo que los recojas, que no son míos. Y no sabemos cómo se disparó una metralleta y lo mataron allí. Quizás fue un gesto nervioso del mismo de la policía, que eran brutos, pero también tenían sus miedos. Bueno, Patiño se murió. Y de la crisis de rabia que me dio esa situación, en Móstoles di una conferencia, hice un recital de poesía bastante virulento contra el régimen, hasta el punto que utilizando, no sé si te lo he dicho, que yo aquí fui delegado de la Federación Nacional de Judo, fui el introductor del Jiu-Jitsu en las Islas Canarias, aunque después ese trabajo fue reemplazado por Telo Núñez y un muy buen cinturón negro que se llamaba Antonio Ramos. Amado Amado Ramos. Gracias. Bueno, pues terminé mi charla, puse 3 ladrillos encima de la mesa, le dije, la poesía está muy bien, pero ha llegado un momento que hay que tomar una decisión más drástica, y entonces ante el público le di un golpe de karate a los ladrillos y los rompí, gran aplauso, pero ahí ya dije, van a venir a por mí, y atravesé la frontera con 3 cuadros bajo el brazo y 3.000 pesetas, y de las 3.000 pesetas le tuve que dar 1.000 pesetas al control de aduana para que me dejaran pasar los 3 cuadros. Me dijo el tío, si me da 1.000 pesetas, pasa los 3 cuadros. Y yo ya me fui al encuentro del MIR, que era un movimiento internacional de reconciliación, era un movimiento gandhiano, un movimiento por la no violencia, contra la guerra, contra el armamento, y me puse en contacto con ellos a través de un pastor Lacerre, y ellos fueron los que me organizaron mi primera exposición en Francia, una exposición de pintura en un sitio que se llama La Roche-Dieu, la Roca de Dios, que es como en la periferia de París, y a partir de ahí, el primer año, apoyado en los grupos por la no violencia, hice 14 exposiciones en un año, es decir, 3 simultáneas en Suiza, y una de ellas muy importante porque fue durante una conferencia internacional por el desarme. Así estuve como un año en Francia, luego, sería la historia muy larga de contar, aparezco en Bélgica se termina, todos mis documentos son périmés, como dicen eso, se terminó la fecha de validez y me negaron darme los papeles, diciéndome que la policía española no tenía inconveniente de que volviera a España. Yo le dije al consulado, eso lo sé yo lo que quiero saber es si puedo salir de España. Y una chica me llamó, me dijo, mire, no vaya, porque hay una orden de captura contra usted. Visto eso, me fui a buscar a Jean Favre, que fue expresidente del Partido Radical Italiano. Jean Favre actualmente trabaja en las Naciones Unidas y se ocupa de los países del tercer mundo, del desarrollo de los países del tercer mundo. Y Jean me llevó al consulado, hicimos las gestiones, vimos que la situación era peligrosa para mí, nos fuimos a las Naciones Unidas y pedí el asilo político. Y estuve asilado por las Naciones Unidas hasta la muerte de Franco. A la muerte de Franco, la policía belga vino a la casa, me dijo, bueno, se terminó, se murió Franco, no hay razón de asilo político, tiene usted que regresar a su país. Pero puede volver cuando quiera con otro estatuto. Y en lugar de regresar al país, como no me fiaba mucho, pues me instalé en Francia. Y allí estoy instalado todavía, y de allí es donde viajo y radio en los diferentes países con mis actividades artísticas, literarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El arte te ha dado para vivir, Paco? El arte como tú lo tienes proyectado. El arte como yo, sí, porque a veces hay gente que me ha preguntado, ¿ganas mucho dinero con tu pintura? O sea,
Y yo digo, bueno, yo lo que quiero saber es si tú quieres preguntarme si gano dinero o si gano mi vida. Son dos cosas diferentes. O sea, dinero no, pero mi vida sí. Mi vida porque todo mi trabajo artístico, todo mi trabajo literario, una parte me ha permitido vivir, pero la otra yo la he hecho siempre en intercambios de servicios culturales, sociales, humanitarios. Y yo ahora mismo llamo por teléfono a cualquier país de Europa y hay gente que me está esperando. Ven a vivir a mi casa, quédate 15 días. Mira, no te preocupes de nada. Porque al dar la pintura, al dar mi trabajo, pues recibo otro pago que no tiene nada que ver con el capital. Como decía mi amigo Blas Sánchez, el trueque. El trueque. Y el trueque en mi vida ha sido esencial, siempre. El trueque, además es un trueque que no es interesado. Tú haces el trueque, pero olvídate de la respuesta. Lo haces porque te gusta, tienes un amigo, ves que ese amigo es un entusiasta de la pintura, pues es mejor regalarle a un amigo un regalo, hacerle como regalo un cuadro a ese amigo que es entusiasta de tu pintura, sabes que lo va a querer, que lo va a amar, que lo va a tener en su casa. Pero no pidas nada. Pero luego el tiempo te da la respuesta. Ahora la situación es más difícil porque para vivir de mi pintura, hace unos años yo hacía 6 exposiciones al año. Ahora hay que hacer como mínimo 14 o 12 exposiciones. Y eso es imposible. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues variar esa pintura, implicarla con el teatro, implicarla con los recitales, con actos culturales. Yo me fui a La Habana, hice una película, bueno, luego esa película la ofrecí a la televisión, esa película la vendí a amigos, esa película la presenté en universidades y en colegios para hablar de la situación cubana. Más que la situación política, que todo el mundo la conoce, es la situación del que vive en ese momento de Cuba. Y he hecho fotografías que luego he expuesto, fotografía submarina que también he expuesto. Ahora mismo estoy preparando una exposición que la definición es arte y submarinismo, donde voy a poner fotografía submarina y todo lo que esa fotografía me ha sugerido desde el punto de vista artístico. O sea que yo he podido vivir de mi arte, pero viviendo de otra manera. O sea, tú no puedes vivir del arte si lo que quieres es comprarte un piso de lujo, un coche y lo que la gente... O sea, tú no puedes entrar en la sociedad de consumo al mismo tiempo que vivir de tu arte, salvo si eres uno de esos raros privilegiados que ha aceptado la protección de una galería de arte y un circuito. Pero como ese es un circuito que nunca me ha interesado, a mí lo que me ha interesado siempre es el circuito humano, pues tienes que vivir con tu arte de otra manera. Llevamos unos minutos de entrevista y a fuerza de ser sincero, les diré que Paco es capaz de envolverte en su capa de humanidad, bondad y sensibilidad, que es capaz de desarmar a la mente más reacia en comulgar con sus ideas, que en mi caso lo que ha conseguido es realmente transportarme a un mundo especial, al suyo. Me incorporo como parte integrante seguramente de alguno de sus libros o me veo reflejado en sus pinturas. Tu vida en Francia, cuando tú decides exiliarte voluntariamente, aunque después comprobaste Sí. que si no fue un tuvi- exilio voluntario, y después forzado por las circunstancias personales, familiares, trabajo y política, y luego llegó un momento en que tuve verdaderamente que pedir protección a las Naciones Unidas. ¿cómo es tu vida en Francia? En aquella época, yo no sé cómo eran mirados los españoles, o en este caso los canarios, porque había una buena colección de canarios en París, ¿no? Sí, pero yo en París, yo he vivido en París, pero no mucho tiempo, porque es una ciudad que es extraordinaria por las cosas que puedes vivir en esa ciudad, pero es una ciudad que te agobia, me agobiaba. Por ejemplo, yo perdía 4 horas de mi vida nada más que en transporte. Y yo decía, estas 4 horas de mi vida yo las necesito, me hacen falta para mi trabajo, para crear. Yo estuve en París en la época en que anduve conectado con